Buenas noches a todos los presentes. Reciban un cordial saludo y sean bienvenidos al coloquio de Ingeniería Ambiental. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a las expositoras Carolina Claros y Julie Mendoza y mi persona, Sonia Nasner. Pertenecemos al programa de Ingeniería Ambiental del Instituto Tecnológico del Putumayo. En esta oportunidad vamos a abordar el tema titulado Sistemas deposicionales del Cenozoico en la Amazonía. Para iniciar nuestra presentación vamos a hablar acerca del tema del cratón amazónico y su influencia en los sistemas fluviales del pasado Mesozoico y Cenozoico en la Amazonía. Entonces, para entrar en contexto vamos a hablar de tres acontecimientos que son muy importantes. El primero es la separación del Pangia y la apertura del Océano Atlántico. En esta imagen podemos observar cómo era antes el Pangia y cómo es ahora cuando ya se separaron los continentes. El segundo acontecimiento es el levantamiento de la cordillera de los Andes, el cual dio origen al modelamiento del drenaje. El tercer acontecimiento es la formación de un megahumedal conocido como sistema PEVAS, el cual dio origen al río Amazonas, esto en el Mioceno tardío. En esta imagen que encontramos en la parte derecha podemos ver lo que es el norte de Sudamérica y en la línea que delimita el color con color gris podemos observar lo que es la cuenca hidrográfica amazónica y en color sombreado, en este que estoy señalando, podemos observar lo que es la formación de Solimoes. Entonces, por medio de estrellas, por medio de triángulos, nos demuestra estas ubicaciones de los estudios que realizaron para analizar esos sistemas fluviales. Hablando de lo que es la cuenca hidrográfica del río Amazonas, encontramos que el autor Scioli clasifica los ríos amazónicos en tres clases: los ríos de origen andino, en los cuales encontramos los ríos de aguas blancas, los cuales tienen alta carga de suspensión. Entonces en este ejemplo encontramos lo que es el río Putumayo, y los ríos de origen cratónico, los cuales se dividen en dos: en ríos de aguas claras y en ríos de aguas negras. Entonces en ríos de aguas claras encontramos que estos tienen baja carga de suspensión, pero tienen alta carga de suspensión o de sedimentos en el fondo de estos ríos. Entonces, en los ríos de aguas negras, estos se caracterizan por contar con alta concentración de ácidos húmicos y baja carga de suspensión de sólidos. Aquí encontramos lo que es el río Negro. En esta imagen podemos observar lo que es el encuentro entre dos ríos, un río de aguas blancas y un río de agua negra. Entonces aquí encontramos lo que es el río de aguas blancas, lo que es el río Solimoes y río Negro. Entonces aquí podemos observar que aunque estos ríos se encuentran, no se unen, no tienen esta unión, ya que los dos cuentan con diferentes tipos de características o con diferentes propiedades físico-químicos que lo representan a cada uno. En esta tabla encontramos la comparación de las diferentes formaciones en cuanto al cratón amazónico y su influencia en los sistemas fluviales del pasado. Entonces podemos encontrar formaciones en lo que es los países como Brasil, Colombia, Perú y Bolivia, los cuales se clasifican o tienen las edades, clasificándolas desde lo que es el Cretácico hasta el Neógeno. Si nos vamos a la parte del Artes du Chao, podemos encontrar que esta es una de las formaciones más antiguas, a diferencia de Solimoes y Tariquía en Bolivia, el cual nos dice que son unas de las más nuevas. Entonces lo que son las flechas nos señalan la dirección de estos transportes de sedimentos a dónde se transportaban. Entonces si podemos observar en lo que es Solimoes, esto nos dice en esta flecha que se transportaban de lo que es oeste a este. Entonces aquí donde nos dice hiatus, estos son los lugares o los tiempos donde no hubo el registro de estos sedimentos. Esto se puede dar por la erosión o porque en realidad en ese tiempo no hubo ningún tipo de sedimentos por parte del río o por parte del viento. Hablando de lo que es la formación de Alto do Chão en Brasil, aquí encontramos dos imágenes que nos representan esto, teniendo en cuenta que la empresa Petrobras es una empresa petrolera brasileña, la cual estudió por medio de perforaciones estos tipos de sedimentos, estos tipos de litología. Entonces podemos encontrar en esta parte los rayos en gamma que representan estos tipos de energía en cuanto a las arenas, los conglomerados o las arcillas que se presentan. Aquí en esta barra encontramos lo que es la litología en cuanto a los metros. Entonces, teniendo en cuenta que la profundidad de la formación de Artes du Chão va de 0
a 600 metros encontramos que a diferentes profundidades van a haber diferentes composiciones de rocas. Entonces podemos encontrar como cuarzos, conglomerados, y podemos observar que en lo que es a 545 metros hay un cambio de lo que es la formación desde Artes du Chau a la formación Andira. Entonces aquí nos puede mostrar esos cambios en cuanto a que una es más antigua que la otra, dependiendo de los registros de los sedimentos que se encuentren. En la imagen de la parte derecha podemos observar lo que es un afloramiento de la formación Artes du Chau en Manaus, en Brasil, lo cual nos representa cómo se ve en la superficie este tipo de formación. Entonces aquí podemos observar los diferentes tipos de capas de rocas que lo representan en esta formación. Hablando de lo que es la formación petaca, entonces podemos observar que en el mapa, en este mapa de la parte izquierda que estoy señalando, encontramos la ubicación de esta formación, en donde lo representa con un punto en color gris y se divide en 3 secciones. Entonces la primera es Tatarenda, la segunda es Guamiranti y la tercera es Angosto de Pilcomayo. Teniendo en cuenta su ubicación, encontramos las 3 secciones, las cuales tienen diferentes alturas en metros. Si nos vamos a Tatarenda, podemos encontrar que esta tiene una altura que va entre 0 a 100 metros, en donde en cada uno de sus metros se va a representar en lo que es o va a variar lo que es la composición de las rocas, de los sedimentos que encuentre, los cuales pueden ser conglomerados, arenistas o piedras de arcilla. Entonces encontramos que en Iguamiranti, esta es la sección más grande, la cual varía o se encuentra en un promedio entre 0 a un 111 metros. Y la más pequeña, pues ya sería la sección de Angosto Pilcomayo, la cual tiene una profundidad o una altura de lo que es de 0 a 20 metros, en donde va variando lo que son la conformación de estas rocas en la altura que se encuentren. Hablando de lo que es otro sistema fluvial del pasado del cratón amazónico, encontramos lo que es la formación Unidad de Arena Blanca de Iquitos, está ubicada en Perú. Entonces en este mapa de la parte izquierda que estoy señalando podemos encontrar los diferentes puntos de estudio en los cuales se realizaron para analizar estos tipos de sistemas fluviales. Entonces encontramos que aquí se puede observar lo que es el río Amazonas y lo que es el punto o el encuentro donde se ubica lo que es Iquitos. En la imagen de la parte derecha que estoy señalando podemos observar lo que es un afloramiento de la unidad blanca de arenas en Iquitos, en Perú, en el cual podemos observar cómo se encuentra en la superficie esta unidad. Entonces podemos ver que la arena es muy fina y pues en color blanco. Entonces aquí podemos ver la altura respecto a la persona que se encuentra en esta unidad geológica. Hablando de lo que es el desarrollo del megahumedal amazónico en el Mioceno, este es el que se conoce como el sistema de Pebas. Entonces se dice que se extendió más de 1 millón de kilómetros y existió en gran parte de lo que es la cuenca amazónica en países como Brasil, Perú, Bolivia y Colombia, en cual lo podemos observar en esta imagen. Aquí encontramos lo que es el sistema de Pebas y toda la cantidad de agua que se encontraba en este, teniendo en cuenta lo que es la cuenca hidrográfica amazónica, que se encontró gran parte en ella, ¿no? Entonces decimos que los sistemas o los sistemas geológicos no tienen límites en cuanto a su formación. Entonces estos se forman en diferentes años, diferentes países, como es en este caso el sistema de Pebas. De acuerdo a los diferentes estudios sedimentarios, paleontológicos, litiológicos, entonces podemos confirmar la existencia de este megahumedal amazónico en el Mioceno. En esta imagen podemos observar lo que es una columna litiológica del pozo 2RJ1AM en la cuenca Solimoes, en lo que es Amazonas, Brasil. Entonces aquí en la parte izquierda de nuestra pantalla podemos observar lo que es esta columna litiológica, lo cual está conformada por diferentes
diferentes secciones. Entonces encontramos los rayos gamma, que esta nos muestra como las frecuencias de estas energías en cuanto a la composición de las rocas. Encontramos aquí lo que es la litología en metros, entonces la relación entre lo que es la composición de estas rocas y la relación en cuanto a los metros. Entonces encontramos que esta tiene un espesor de aproximadamente entre 0 y 750 metros. Y aquí encontramos lo que es la descripción de estas rocas, donde nos dice que aproximadamente entre 0 y 250 metros hay lo que es la presencia de arcillas cafeces oscuras, también lo que es arcillas multicolores. Y si nos vamos a la parte a los 725 metros, esta nos muestra que hay un contacto, que se evidencia un contacto estratificado entre lo que es la formación Solimoes y la formación Alto Duchau en esta sección, en estos metros. Entonces, y observando toda esta columna litológica, podemos concluir que la formación Solimoes se caracteriza por un predominio de capas de arcilla a lo largo del perfil desde los 0 a los 750 metros, en donde hay pues delgadas intercalaciones de lo que son arenistas que se representan por estos cuadritos blancos punteados con negro. Para dar continuidad a nuestra intervención, le doy la palabra a mi compañera Sonia Nasmer. Con respecto al desarrollo de la vegetación y las características del medio ambiente en el Mioceno de la Amazonía, se presenta la siguiente imagen que corresponde a un perfil del suelo. En ese perfil del suelo se pueden observar algunos horizontes y estos representan la acumulación de sedimentos y de materia orgánica. En algunos estudios se presenta que rastros de que en ese momento o en estos sedimentos se registran rastros de drenajes deficientes. Esto sugiere que en un determinado tiempo el agua se estancaba y esto favorecía la formación de suelos hidromórficos. ¿Qué me refiero a suelos hidromórficos? A que tenían exceso de agua o de humedad constante y que estos eran propios de pantanos. Además que el predominio de la vegetación de ese entonces era en las palmas y que también se encontraron acumulación de macrofósiles como troncos, semillas y de fauna acuática como peces, tortugas y cocodrilos. Teniendo en cuenta este contexto, podemos hacer un dimensionamiento de cómo fue la vegetación de ese entonces. Para representar los ambientes deposicionales y la paleogeografía de la Amazonía, se presenta la siguiente columna estratigráfica que representa la acumulación de sedimentos de canales fluviales, deltáicos y estuarios pertenecientes a la región del Acre de la Amazonía brasileña en el Mioceno tardío. Como podemos ver en la imagen, el círculo que está representado con algunas líneas negras representa a la migración de las ondas de arena que reflejan un cambio bidireccional del agua. En las otras columnas se pueden ver reflejadas algunas capas de lodo depositadas en ciertos periodos de tiempo y patrones repetitivos en los sedimentos. Para la formación del megahumedal del Mioceno amazónico en su contexto regional hay que tener en cuenta que se desarrolló en 3 periodos de tiempo, como fue el Mioceno temprano, el Mioceno medio y el Mioceno tardío. Durante el Mioceno temprano, los ríos nacían en la cordillera de los Andes, fluían hacia el norte y llegaban hacia el Caribe. En ese entonces se formaron algunos lagos, algunos pantanos y las especies que más predominaban eran los moluscos y los peces de agua dulce. En el Mioceno medio, el megahumedal alcanza su mayor extensión, inundando la mayor parte de la cuenca amazónica. Durante el Mioceno tardío, cuando se eleva un poco más la cordillera de los Andes, hace que su nivel de inclinación aumente y esto origina que los ríos o que los afluentes bajen con mucha más presión arrastrando sedimentos. En esta parte podemos observar el arco de Puros. Ese arco de Puros
funcionaba como una barrera. Eso hacía que el agua no fluyera hacia el Atlántico. Y en el momento en el que hubo un arrastre de sedimentos y con la mayor presión del agua que bajaban después del incremento de la cordillera, se rompió ese arco, haciendo que los ríos fluyeran hacia el Atlántico. Ese es entonces cuando se forma el río Amazonas. ¿Sí? En cuanto a la influencia marina de la Amazonía, hay evidencias de registro geológico de ese entonces. Para ello, en ese apartado se estipulan dos teorías. La primera es que la Amazonía tuvo un origen marino, o sea que la región estuvo cubierta por un mar salado. Y la otra teoría sustenta que fue de origen continental, o sea que siempre fue un sistema de agua dulce. Sin embargo, estudios recientes demuestran que este fue un ambiente mixto, que contaba con zonas de agua dulce, pero que en algunos periodos de tiempo tuvo cierta influencia del mar. En la imagen que podemos ver en la parte derecha, representa algunos puntos donde se hicieron unos estudios, donde se recuperaron algunos fósiles. Mediante los estudios que se le realizaron, los análisis que se le realizaron a estas muestras, identificaron que eran especies que pertenecían a un ambiente de agua salobre. ¿Esto qué quiere decir? Que en el ecosistema donde habitaban confluían agua dulces con aguas saladas. Las indicaciones sismológicas donde se registró la influencia marina se representa en esta gráfica. En esta parte podemos observar la diversidad de especies con respecto a agua dulce, agua salobre y agua salada. En esta parte podemos observar que hay una gran cantidad de especies que están acondicionadas al agua dulce, mientras que cuando el agua es salina hay una disminución de especies que sí están dentro de ese ecosistema, pero que hay una disminución en su crecimiento poblacional. Aquí, cuando el agua es salina, pues hay predominio de especies, pero que están acondicionadas a ese tipo de ecosistemas. Entonces, ¿qué podemos deducir de esto? Que las especies que están en este tipo de ecosistemas cuando el agua es salobre, hay una disminución muy considerable de su población. Esto quiere decir que no representa un ecosistema muy propio para que puedan sobrevivir, para que puedan desarrollarse y que puedan coexistir. Otra evidencia que demuestra que en la Amazonía estuvo influenciada en algún tiempo o en algunos periodos de tiempo es las transgresiones. Las transgresiones son alzas de la marea que originan el arrastre de sedimentos de una zona terrestre. Una señal de esto son las capas de arena inclinadas, como podemos ver aquí en la imagen, que indican que hubo un flujo del agua que variaba conforme a su intensidad y a su dirección. Entonces aquí podemos mirar que las flechas blancas corresponden a una deformación sedimentaria blanda que indican zonas donde los sedimentos aún no estaban completamente consolidados, ya que la humedad o el agua no permitía que se consolidaran completamente. Y las flechas negras indican una doble cortina de lodo que se iban acumulando poco a poco, que indican fluctuaciones en las deposiciones, y que esto se debió posiblemente a cambios en la velocidad del agua o al pulso de la marea. Para darle continuidad a la temática de nuestro tema de exposición, les cedo la palabra a mi compañera Julie Mendoza. Bueno, a continuación vamos a hablar acerca de los ambientes de megabanicos en el norte de Sudamérica y su impacto en los ecosistemas acuáticos del neógeno amazónico. Primero debemos comprender que un megabanico es una gran acumulación de sedimentos fluviales en forma de cono, como lo podemos observar en la imagen, y una de las características de estos megabanicos aluviales es que descienden desde la zona montañosa hasta las llanuras, y una de las características además que tiene es que siempre converge con un río que lo atraviesa, bien sea de forma
longitudinal o transversal, como lo podemos ver en esta imagen. Bueno, a continuación podemos observar esta maceta donde identifica 3 mega abanicos, donde, como lo explicaba anteriormente, nace desde la zona montañosa y recae sobre las llanuras en la parte más baja de un terreno, y que a su vez, por la abulsión que se genera, es decir, el crecimiento de su cauce original o normal, genera diferentes ríos o arroyos que las atraviesa por diferentes tramos de este abanico, lo que genera diferentes hábitats como lo que son lagos, lagunas, pantanos. Y además de esta, pues podemos observar que no solamente en el altiplano de las llanuras, sino que en las partes inferiores también se pueden generar diferentes abanicos pequeños. Esto pues nace de acuerdo a todos esos sedimentos que llegan desde la parte alta de la montaña. Bueno, a continuación vamos a hablar acerca de las incidencias que tienen los megabanicos para la biodiversidad. En este caso vamos a ver los modelos de especiación y dispersión. En primer momento podemos observar este abanico, megaabanico, que cuenta con diferentes especies en un solo ecosistema, que son estas. Además, a su vez también, como sabemos que los megabanicos contienen diferentes ríos, aquí podemos observar que hay abulsión, lo que significa que a la hora de la abulsión hay un intercambio de especies tanto de este ecosistema para este ecosistema, cuando hay abulsión de los dos ríos vecinos. Para el segundo momento podemos observar este megabanico donde este tramo aluvial se corta en esta zona, lo que significa que estas especies van a quedar aquí estancadas hasta que haya otra vez ese retorno al cauce principal que atraviesa el abanico. Entonces aquí hay lo que es una dispersión alopátrica, donde este se adapta a este ecosistema y este a este ecosistema. Luego, después de haber una creciente, pueden volver a retomar y seguir reproduciéndose y haciéndose esa dispersión alopátrica. En este caso, en el último momento, que es el modelo 5, podemos observar este mega abanico que ya cuenta con ríos propios, ¿sí? Y que esas especies son altamente nativas o puede ser de alta capacidad de adaptación en esos ecosistemas. Bueno, a continuación vamos a hablar acerca de la evolución del paisaje en el Oligoceno tardío, Mioceno medio temprano. Vamos a darle una mirada al cuaternario. Se dice que en el paleodrenaje emanaba el escollo guayanés, dominaba el noroeste de la Amazonía. Esto ocurre antes del levantamiento de la cordillera de los Andes y pues nos indica en esta imagen tanto A, B y C cómo fue ese proceso de evolución de acuerdo a la exhumación total de la cordillera de los Andes. Aquí podemos observar que esto era un patrón de flujo de agua en el pasado. En este caso también podemos observar cómo el sistema de pevas también influenciaba o inducía esta afirmación de que sí existió un sistema donde hay influencias marinas. Para este caso, que es el Mioceno, el Pleistoceno, indica que ya hay la exhumación de la cordillera de los Andes, donde nos indica ya el flujo como tal de los patrones de agua, que nos indica un sistema ya diferente, ya no, digamos que ya no drenaba tanto del sistema de Pebas hacia el Caribe, como ya lo mencionaban anteriormente las compañeras. Entonces, esto es lo que nos indica esa evolución gracias a estos procesos tectónicos que se generan. Y ya lo mencionado, pues aquí hay algo también muy interesante y es que en el mapa de Sudamérica podemos observar esta distribución de Characidae, que está en ambas partes de la cordillera de los Andes. Además también hay algo muy interesante que nos reafirma básicamente que el sistema de Pebas sí fue evidenciado y sí, esta humedad sí existió en esta zona, que es casi que en el centro
del mapa de Sudamérica, que es el Bagra Curazao, que tiene incidencias de zonas marinas. Bueno, ahora veremos cuáles son los procesos de desarrollo paisajístico de largo plazo en la Amazonía. Sabemos que la cuenca del Amazonas es la más grande del mundo, cuenta con aproximadamente 5.5 millones de kilómetros cuadrados, el cual nace en Arequipa, Perú, que es por esta zona, atraviesa Solimões y desemboca en el Océano Atlántico. Esto tiene una característica y es que contribuye ríos como Ucayali, Marañón, Madeira, y esta pues fue moldeada por los procesos tectónicos de sedimentos desde el Mioceno. Además, también podemos decir, y pues con gran certeza decimos que la zona o la región amazónica es de baja altitud y además es una zona con climas húmedos tropicales. Bueno, ahora veremos la tectónica andina y el desarrollo del sistema fluvial amazónico. Aquí en la imagen A podemos observar la Serra do Mao, que es una frontera entre Perú y Brasil, la cual es una cadena montañosa que está cubierta por selva y es una reservoria de agua en la Amazonía. En la imagen B podemos ver lo que es el río Yacali, que deposita sedimentos en forma de abanicos y esto forma diferentes crecientes e inundaciones. En la imagen C podemos observar que una vez ocurren estas inundaciones hay un represamiento natural, lo que genera lo que son los lagos, las lagunas. Esto pues es conocido como las barceas. En la imagen D podemos observar que una vez haya ocurrido este proceso, lo que se generan son los pantanos y pues generan en este caso un desarrollo del sistema fluvial en diferentes secciones. Por ejemplo, encontramos ríos, lagunas, lagos y demás. Aquí vamos a ver Barceda, el curso inferior del río Amazonas. Cuando hablamos de Barceda hacemos a aquellas llanuras, en este caso en la Amazonía, que presentan inundaciones y a su vez la generación de lagos y lagunas. Esta fue moldeada por las oscilaciones del nivel del mar del Cuaternario. Además de esto, aquí vamos a hablar acerca de la pendiente del río Amazonas desde el último máximo glacial, basado en estudios realizados en la Amazonía Central, cerca de Manaus, y el río Tapajos. En este caso vamos a ver el grado de inclinación del río Amazonas, desde Manaus, como observamos aquí, que desemboca al Océano Atlántico. En este caso hay un ejemplo de cómo era en el pasado, que hace 11.000 años antes de Cristo, el grado de inclinación era de 52 metros, que desembocaba o divergía a menos 80 metros del Océano Atlántico. Es decir, que básicamente el océano se adentraba hacia la Amazonía, lo que quiere decir que esto pues por la formación, lo que era el Barcea, entonces mantenía inundada. Hoy en día podemos observar aquí que el nivel de inclinación son de 5 metros y que desemboca prácticamente a 0 metros en el Océano Atlántico, lo que esto pues no va a tener incidencias del Océano Atlántico dentro de este sistema. Además de esto pues podemos evidenciar que en el río Amazonas encontramos muchos humedales, lagos, lagunas, pero esto gracias a la exhumación de la cordillera de los Andes, y además de esto pues se generan diferentes tipos de especiación, diversificación de especies. Toda la temática que se abordó anteriormente muestra las evidencias de que la Amazonía es mucho más que un bosque tropical, que es el resultado de millones de años de historia geológica y de cambios ambientales, comprendidos entre la formación del PEVAS, entre la acumulación de sedimentos, en la modelación de paisajes y en cómo se originaron muchos ríos importantes que hoy en día se conocen. Así que comprender la formación
de estos ríos, la conformación de estos sedimentos y la influencia de esos procesos continentales y marítimos, no solo permiten reconstruir el pasado de la Amazonía, sino también entender el origen de muchas especies que hoy la habitan. Espero que el tema presentado haya sido de su agrado.